Hola a todos y bienvenidos. En el video pasado nosotros presentamos las series de Maclaurin y las series de Taylor. Brevemente mencionamos los residuos, pero no mencionamos cómo calcularlos, aunque nosotros ya conocemos algunas fórmulas para los residuos de algunas series, las cuales podemos aplicar en estos casos. Me gustaría iniciar este video con el siguiente ejemplo. El ejemplo dice así: determine la serie de Maclaurin de la función f de x igual a e a la x y su radio de convergencia. Bien, entonces para dar respuesta a este ejemplo, si f de x es igual a e a la x, nosotros sabemos que cualquier derivada, es decir, la derivada de cualquier orden, ya sea la segunda, tercera, primera, etcétera, etcétera, es simplemente e a la x. Por lo tanto, la enésima derivada de la función elevada en 0 es igual a e a la 0, lo cual es exactamente igual con 1 para cualquier n natural. Por lo tanto, la serie de Taylor para f en 0, es decir, la serie de Maclaurin, es de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la fórmula general de una serie de Maclaurin es la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función evaluada en 0 entre n factorial por x a la n. Nosotros ya sabemos que esta enésima derivada es igual con 1. Así que todo lo que vamos a tener es simplemente x a la n entre n factorial. Es decir, la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Si nosotros desarrollamos término a término algunos elementos de esta suma, lo que obtenemos es 1 más x entre 1 factorial, lo cual por supuesto es 1, más 2 entre 2 factorial, más 3 entre 3 factorial, y así sucesivamente. Y esta es la serie de Maclaurin, una serie famosa por cierto, la serie de Maclaurin de la función exponencial, la cual es bastante útil para diversos problemas, por ejemplo en ecuaciones diferenciales. Para determinar el radio de convergencia hacemos lo siguiente: vamos a tomar a n como x a la n entre n factorial. Entonces, si nosotros tomamos el criterio de la razón, es decir, tomamos el valor absoluto de a n más 1 entre a n, esto va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1 factorial por n factorial entre x a la n. Si nosotros simplificamos utilizando igualdades para los factoriales y también para las exponenciales, nosotros sabemos que esto es el valor absoluto de x entre n más 1. Esto, por supuesto, tiende a 0, lo cual es menor que 1. Esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y esto es menor que 1. Así que, según la prueba de la razón, la serie converge para toda x real. Y el radio de convergencia es r igual a infinito, es decir, converge para todos los números reales. La conclusión que obtenemos del teorema para representar funciones en series de potencias y este ejemplo es que si e a la x tiene un desarrollo en series de potencias en 0, entonces nosotros tenemos que e a la x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de x a la n entre n factorial. Así que, ¿cómo podemos determinar si e a la x, la función exponencial, tiene una representación como series de potencias? Investiguemos la cuestión más general. ¿En qué circunstancias una función es igual a la suma de su serie de Taylor? En otras palabras, si f tiene derivadas de todos los órdenes, ¿cuándo es cierto que f de x es igual a la suma desde n igual con 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función evaluada en a entre n factorial por x menos a la n? Como sucede con cualquier serie convergente, esto quiere decir que f de x es el límite de la sucesión de sumas parciales. En el caso de la serie de Taylor, las sumas parciales son las siguientes. Entonces nosotros tenemos que la suma parcial de la serie de Taylor es la suma desde igual con 0 hasta n de la iésima derivada de f evaluada en a entre i factorial por x menos a por i.
Muy bien, entonces esto a su vez es f evaluado en a más la primera derivada de f evaluada en a entre 1 factorial por x menos a más la segunda derivada de la función evaluada en a entre 2 factorial por x menos a elevado al cuadrado y así sucesivamente, donde el último término es la enésima derivada de la función evaluada en a entre n factorial por x menos a la n. Bien, entonces, antes de continuar, quisiera recalcar algo muy importante, y es que, como ustedes pueden notar, necesitamos que la función sea n veces derivable. Si una función tiene únicamente 3 o 4 derivadas y después, ya sea que tiene una discontinuidad o un filo, algún lugar donde crece, digamos, una tangente vertical, etcétera, etcétera, resulta que no la vamos a poder derivar más y entonces no vamos a tener la serie de Taylor. Entonces, observe que t sub n de x es una polinomial, es decir, es un polinomio de grado n llamado polinomio de Taylor de enésimo grado de f en a, ¿sí? Que es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso de la función exponencial f de x igual a e a la x, el resultado del ejemplo muestra que las polinomiales de Taylor en cero o polinomiales de Maclaurin, es decir, los polinomios que aproximan la serie de Taylor con n igual con 1, 2 y 3, son de la siguiente manera. Entonces nosotros tenemos en color rosa, en color magenta, rosa mexicano, la función e a la x. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que t sub 1 de x es 1 más x. ¿Sí? Entonces, t sub 1 está aquí y es una aproximación tangente de la función exponencial en cero. La cual, como nosotros ya sabemos, bueno, es una aproximación lineal. Y como ya sabemos de las aproximaciones lineales, la aproximación lineal es muy buena cerca de cero, pero su precisión empeora conforme nos vamos alejando. Por otro lado, t sub 2 de x es una aproximación de la exponencial por un polinomio de grado 2. Y bueno, aquí podemos notar que la aproximación es mejor que la aproximación lineal. Por otro lado, si nosotros calculamos 3 términos de la serie de Taylor, obtenemos un polinomio de grado 3 que aproxima a la exponencial. Este polinomio de grado 3 es una mejor aproximación de, de la exponencial, ¿sí? De la línea que nosotros tenemos en rosa. Muy bien, entonces, algo que nosotros sabemos es que los polinomios van a funcionar cerca de el lugar, del centro donde nosotros estamos aproximando la serie. En este caso en especial, nosotros estamos calculando la serie de Maclaurin, por lo tanto es alrededor de cero y las aproximaciones son buenas alrededor de cero y van a empeorar conforme nos alejamos de cero. Bien, entonces cuando n crece, t sub n parece aproximarse a e a la x en la figura que nosotros podemos ver aquí. Esto sugiere que e a la x es igual a la suma de su serie de Taylor. Muy bien, entonces vamos a tener que f de x es igual al límite cuando n tiende a infinito de t sub n de x. Si nosotros hacemos lo siguiente, es decir, nosotros hacemos que cierto residuo de x sea igual a f de x menos t de x. Entonces aquí démosle cierto orden al residuo, es decir, el residuo nos va a interesar hasta cierto número n. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener aquí es que f de x va a ser igual a la suma parcial hasta el grado n de, de los coeficientes o de los términos de Taylor más cierto residuo de orden n. ¿Sí? Entonces, bueno, yo ya lo dije, pero r sub n de x se llama residuo de la serie de Taylor. Si podemos de alguna manera demostrar que este límite
el límite de los residuos cuando n tiende a infinito es igual con 0, entonces vamos a tener que el límite de las sumas parciales de la serie de Taylor cuando n tiende a infinito va a ser igual al límite de la función menos el límite de la función cuando n tiende a infinito menos los residuos cuando n tiende a infinito. Pero nosotros sabemos que estos residuos tienden a 0. Entonces esto va a ser la función menos el límite de los residuos de orden n cuando n tiende a infinito, que una vez más esto sabemos que tiende a 0, y por lo tanto esto va a ser igual a f de x. Por lo tanto hemos demostrado el siguiente teorema. Si f de x es igual a cierta suma parcial t sub n de x más el residuo de orden n de x, donde t es el polinomio de Taylor de enésimo grado en f, de f en a, y nosotros tenemos que el límite de los residuos de orden n cuando n tiene infinito es igual con 0, para x, bueno, para el valor absoluto de x menos a, lo cual va a ser menor a una constante r mayúscula, entonces f es igual a la suma de sus series de Taylor en el intervalo valor absoluto de x menos a menor que r. Bien, entonces nosotros aquí ya tenemos cierto radio de convergencia. Al tratar de mostrar que el límite cuando n tiende a infinito de los residuos de grado n de x tiende a 0 para una función específica f, se usa por lo regular el siguiente teorema. Y el siguiente teorema es conocido como la desigualdad de Taylor. Si nosotros tenemos que el valor absoluto de la n más 1 derivada de la función de f de x está acotada por alguna constante m mayúscula, donde el valor absoluto de x menos a es menor o igual que cierto número d, entonces el residuo de orden n, es decir, r sub n de x, de la serie de Taylor, cumple con la siguiente desigualdad. Entonces, nosotros tenemos que el valor absoluto del residuo de orden n es menor o igual a este m mayúscula dividido entre n más 1 factorial por el valor absoluto de x menos a la n más 1 para x menos a para el valor absoluto de x menos a menor o igual que d. Procedemos a dar una idea de la demostración de la desigualdad de Taylor. Entonces, para ver que es cierto para n igual con 1, supongamos que la doble derivada de f con respecto a x es menor o igual que m. En particular, se tiene que la doble derivada de f con respecto a x es menor que m, sí, esto por supuesto sin el valor absoluto, de tal manera que x, que para menos a, aquí nada más quisiera agregar un menos a menos a menor o igual que x, no, aquí no tenemos menos, disculpen, de tal manera que para a menor o igual que x y x menor o igual que a más d, tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense, tenemos que la integral desde a hasta x de la enésima derivada de f en t con respecto a t va a ser menor o igual que la integral desde a hasta x de esta constante m de t, ¿sí? Entonces, una antiderivada de la doble derivada de f es f', ¿sí? Entonces, de hecho de aquí no tenemos n. Si ustedes observan, en realidad lo que nosotros tenemos es la doble, estamos integrando la doble derivada. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí es la doble derivada de f con respecto a t, y la estamos integrando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros integramos esta expresión, vamos a tener que la derivada de f evaluada en x menos la derivada de f evaluada en a. Esto, por supuesto, es aplicando el teorema fundamental del cálculo a esta integral. Vamos a obtener que es menor o igual a la integral de esta constante m
¿sí? Evaluada en los extremos o en los límites de integración. Esto es m mayúscula por x menos a. O bien, vamos a tener lo siguiente, que f' de x es menor o igual, y nosotros pasamos el f de a, si estaba restando, pues por supuesto lo pasamos sumando, entonces vamos a tener que f' de x es menor o igual a f' de a más m mayúscula por x menos a. Insisto, todo lo que hicimos es pasar este menos f' de a del lado derecho de la desigualdad, y con esto obtenemos la desigualdad que estamos mencionando aquí. Entonces, si nosotros integramos ambos lados de esta desigualdad, tenemos que la integral desde a hasta x de f' de t de t va a ser menor o igual que la integral de lo que nosotros tenemos a la derecha de esta igualdad, es decir, la integral desde a hasta x de f' de a más la constante m multiplicada por t menos a de t. Entonces, si nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo, obtenemos de este lado de la igualdad que esta integral es simplemente la resta de f de x menos f de a. Por otro lado, nosotros tenemos la integral de f' de a. Este f' de a, si se fijan, es una constante con respecto a t. Esto es una constante, y dado que es una constante, pues lo escribimos exactamente igual. Y nosotros después escribimos la integral de esta expresión, que es f' de a por t, y la evaluamos en los extremos de integración, por eso tenemos x menos a. Por otro lado, aquí no tenemos una constante, aquí sí nosotros tenemos una dependencia con respecto a t. Por eso tenemos m por t menos m por t menos a. Y bueno, si nosotros lo integramos, obtenemos m por x menos a elevado al cuadrado. Esto dividido entre 2. Muy bien, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que f de x menos f de a, y nosotros pasamos esta expresión también restando, menos f' de a por x menos a, es menor o igual que m mayúscula entre 2 por x menos a elevado al cuadrado. Pero el residuo de orden 1 de esta serie de Taylor, pues es simplemente la función menos t sub 1, el polinomio de Taylor de grado 1. Esto es igual a f de x menos f de a menos f' de a por x menos a. ¿Sí? Que es exactamente la expresión que nosotros tenemos arriba. Entonces, este residuo, por supuesto que lo podemos acotar por m entre 2 por x menos a al cuadrado, que es precisamente lo que nosotros hacemos aquí. Tenemos que el residuo de orden 1 de x es menor o igual que m sobre 2 por x menos a al cuadrado. Entonces, un razonamiento similar, aplicando f' de x mayor o igual que cierta constante menos m, demuestra que el residuo de orden 1 es mayor o igual que menos m entre 2 por x menos a al cuadrado. Entonces, al tener estas desigualdades, nosotros podemos aplicar un valor absoluto, con lo que obtenemos que el valor absoluto del residuo de orden 1 de r de x es menor o igual a m, esta constante m entre 2 por el valor absoluto de x menos a elevado al cuadrado. Aunque hemos supuesto que x es mayor que a, cálculos similares muestran que esta desigualdad es válida también para x menor que a. Esto demuestra la desigualdad de Taylor para el caso donde n es igual con 1. El resultado para cualquier n se demuestra de manera parecida integrando n más 1 veces. Y bien, me gustaría agregar la siguiente nota. En videos anteriores se explora el uso de la desigualdad de Taylor en la aproximación de funciones. Aquí el uso inmediato es junto con el primer teorema mostrado en este video. Entonces, con frecuencia, al aplicar los dos teoremas que mostramos en este video, es útil recurrir al hecho siguiente que me gustaría tener presente, no solo en este video, sino en los videos que vienen. De todas formas, lo voy a recordar de manera explícita.
El límite cuando n tiene infinito de x a la n entre n factorial es igual con 0 para todo x real. Esto es verdadero porque, de acuerdo con el ejemplo que nosotros mostramos al inicio de este video, la serie, la cual es la suma la serie de alguna suma para n de x a la n entre n factorial, es convergente para toda x real, por lo que su enésimo término se aproxima a 0. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.